¿Usted se ha preguntado por qué fracasan los padres? Y quiero empezar diciendo que hay tres ministerios básicos que todo padre debe tener en su hogar. Es el papá o la mamá tienen que ser sacerdote, tienen que ser profeta y tienen que ser rey en su casa. Pero esto lo hablaremos en otra ocasión, pero son tres ministerios importantes. Recuerde ahorita el de sacerdote, porque voy a hablar un poquito sobre esto. No voy a dar el tema del sacerdote, pero voy a hablar un poquito sobre esto. Suponga usted, ¿verdad?, que un padre fracasa. ¿Qué pasa si un padre de familia fracasa? Ahora, suponga usted que los padres de una nación fracasan. ¿Qué pasa cuando los padres de una nación fracasan? Quiero que vaya conmigo a Génesis y quiero que ponga sus ojos en el capítulo 12. Y bueno, el verso 1, Dios le habla a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela y que él le iba a mostrar una tierra donde iba a estar. Pero mira lo que dice el verso 2. Y quiero que en esta mañana las esposas no distraigan al esposo, que lo tengan bien atento, porque prácticamente la plática es para ellos. Aunque si aquí hay mujeres que ya viven solas porque el marido murió, porque se separaron por X situación y están viviendo solas, pues también le interesa a usted. Pero esto es para padres, y cuando estoy hablando de padres, estoy hablando de mamá y papá. Y dice el verso 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios sabía que Abraham cumpliría con sus obligaciones como padre, y que podría ser el tipo de padre, o que podía ser el tipo de padre que él quería. Por eso le prometió que sería una nación grande y sería una nación fuerte. Abraham, como tú me vas a obedecer, como tú sí vas a ser el tipo de padre que yo necesito, entonces yo te voy a bendecir. Vas a ser una nación grande y vas a ser una nación fuerte. Cuando una nación tiene padres que están fracasando, entonces no se cumplen las responsabilidades, y esa nación entonces no puede ser ni grande ni fuerte. ¿Se está acordando de alguna nación? ¿Se está acordando de una nación que no es grande y que no es fuerte? ¿Por qué? Porque los padres han fracasado. Ahora, ¿qué hay cuando los padres de una nación no cumplen con sus deberes? Vamos a leer, y quiero que vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio número 28. Hay ahí dos cosas muy principales que Moisés habla. Y la número 1 son las bendiciones que vendrán al pueblo de Dios si le obedecían. Y número 2, las maldiciones que vendrían sobre ellos si ellos desobedecían. O sea que en el capítulo 28 de Deuteronomio habla de bendiciones y habla de maldiciones. Esos son los dos puntos que Moisés trató. Los primeros 14 versículos contienen las bendiciones. Los versos restantes, o sea, del 15 al 68, contienen las maldiciones por la desobediencia, por no caminar por el camino de Dios y por no guardar sus mandamientos. Ahora, aquí hay una lista, pues desde el 15 hasta el 68, hay una lista de maldiciones, pero vamos a ver solo una, y es la que nos interesa. Deuteronomio 28, verso 41. Pon tus ojos en el verso 41, por favor, si lo tienes ahí. No quiero que pierdas detalle, porque dice: hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán, ¿qué? Irán en cautiverio. Una vez más: hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio.
En otras palabras, está dirigido principalmente a los padres. La palabra engendrar se refiere principalmente en la parte de los padres, la procreación de los niños. Hay una versión que dice: no disfrutarás de ellos. O sea, tendrás hijos y hijas, pero no vas a disfrutar de ellos. Y ahora, ¿cuántos padres no disfrutan a sus hijos hoy en día? El no disfrutar de nuestros hijos es una maldición. Ahora usted dice: no, hermano, cuando mis hijos estaban pequeños yo disfruté de mis hijos. No, escúcheme. Usted tiene que disfrutar de sus hijos cuando son niños, cuando son bebés, cuando son adolescentes, cuando son adultos, cuando están casadotes, cuando ya tienen bigotes, cuando ya les están saliendo canas a los hijos. Usted tiene que disfrutar de sus hijos. Esa es una bendición cuando usted tiene hijos y puede disfrutarlos en cualquier etapa de la vida, no solamente cuando están pequeños. Yo disfruté a mis hijos, estoy disfrutando a mis hijos, pero ahora ¿qué cree? Estoy disfrutando a mis nietos. Eso los disfruto más. Me gusta disfrutar a mis nietos, pero también me gusta disfrutar a mis hijos. Cuando yo veo a mis hijos, disfruto de mis hijos. La mayoría de los padres en realidad no disfrutan de sus hijos. ¿Cuál es la razón? La respuesta es una maldición por la desobediencia. Cuando no estamos disfrutando de nuestros hijos es porque estamos teniendo una maldición por desobedecer. Dios dio a los hijos como la más grande bendición que podía dar a los hombres y a las mujeres. Pero cuando los hombres y las mujeres, padres y madres, no van por el camino del Señor, entonces esa bendición se convierte en maldición. Moisés le advierte a los padres de Israel, aquí en Deuteronomio, que si no guardan el camino de Dios y caminan en él, entonces dice que no disfrutarán de ellos porque irán en cautiverio. En estas últimas décadas estamos viendo millones de hijos ir a cautiverio. Y usted dice: ¿qué es eso, hermano, de cautiverio? Y yo te voy a decir, hay varios tipos de cautiverio. No me estoy refiriendo a que viene un país un ejército extranjero, invade el país y se lleva a nuestros hijos prisioneros. No estoy hablando de esa prisión, aunque esa prisión también está fea, pero te voy a hablar de hijos que están en cautiverio. Y a lo mejor te vas a acordar de alguien familiar, alguien cercano, alguien que vive cerca de tu casa. Y te voy a hablar de varios tipos de cautiverio. El primero es el cautiverio satánico. Hoy en día, hermano, escúcheme, los jóvenes están yendo a buscar cosas del diablo. Y no quiero hacer aquí religioso ni quiero espantar a nadie, pero los jóvenes hoy en día adoran la Santa Muerte. Yo no sé si usted ha ido a México, pero en México hay una calle, no me acuerdo cómo se llama ahí, Norberto, si me puede ayudar, que está en México. Hay una calle muy principal. Yo he pasado por ahí en ese día cuando está ahí la Santa Muerte. Tienen un templo, hermano, de la Santa Muerte. Y escúcheme, yo he pasado por ahí cuando está ese momento. Y está así de gente grande, pero está así de gente joven, gente que está buscando algo satánico y no está buscando la voluntad de Dios. Eso, hermano, cuando un joven se empieza a buscar cosas del diablo, estamos entonces llevando o estamos dejando que nuestros hijos se vayan en cautiverio. Una cosa más o un cautiverio más pueden ser las drogas. ¿Cuántos jóvenes hoy en día están metidos en drogas? Un montón, ¿verdad? Es algo normal. Ya a la gente se le hace normal. En mis tiempos, ¿verdad? La única droga que existía era la marihuana. Y eso la encontrabas por allá en los barrios bajos, allá con gente que casi no tenía educación. Esa era la gente, eran marihuanitos, les llamábamos. Hoy en día yo ya no sé cuántas cosas hay, cuántas pastillas y cuántas inyecciones y cuántas cosas se meten los jóvenes hoy en día. Pero es un cautiverio, estamos en cautiverio. Otro cautiverio más, sexo ilícito. Hombres y mujeres que salen del closet
Es un cautiverio. Y si está alguien en ese cautiverio, está viviendo en maldición, porque los padres no se han puesto las pilas para caminar en bendición. Un cautiverio más, el ocultismo. Gente que busca de todo menos de Dios. Buscan de marcianos, buscan de los otras cosas, la ouija, los reptilianos, o sea, creen en todo menos en Dios. Y cuando alguien les habla de Dios, ¿a poco crees esto? Y ponemos en la televisión a Jaime Maussan y entonces nos hablan de los ovnis. Y wow, miren nomás, qué interesante. O sea, le creemos más a eso. Jóvenes que hoy están buscando el ocultismo. Un cautiverio más son los varios tipos de sectas. Hay jóvenes que se encuentran buscando Hare Krishna, Mahoma, meditación trascendental, o sea, un montón de cosas y no se busca a Dios. Eso es cautiverio, hermano. Hace muchos años, en los 80s, iba a la cárcel en Toluca, el Estado de México. Íbamos a la cárcel de menores, menos de 18 años. Conocíamos ahí unos casos de niños impresionantes que uno ni siquiera se imagina. Un día un pastor amigo mío, yo no fui, pero él entró y vio ahí a un niño sentado solo, que nadie lo pelaba, ¿verdad? Nadie se juntaba con él. Y entonces él llegó ahí y le dijo: hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 8. Pero gallo, o sea, bravo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y por qué estás aquí? Porque maté a mi papá y a mi mamá y a mi hermano. Sí, se burlaron de mí, se estaban burlando de mí, me cayeron gordos y agarré un cuchillo en la cocina y los maté. Así, hermano. Trabajé por 3 años en el 86, 87. Trabajé por 3 años en Zitácuaro como pastor de una iglesia. Y ahí nos llegó un niño. Y el niño vivía en una casita por ahí de madera con sus papás. Pero al niño nadie le hacía caso, porque el niño estaba un poquito mal de sus facultades mentales, pero nadie le hacía caso. El niño no se bañaba, siempre estaba con la misma ropa, el pelo era largo. Tuvimos que comprar una máquina de estas para cortar el cabello. Le cortamos el cabello. O sea, lo quisimos atender al niño, pero al final de cuentas el niño se fue. Pero fíjese, el niño estaba vagando, todo el tiempo estaba vagando, y nosotros le decíamos: no hagas eso, mira, te vamos a dar clases. Y lo poco que sabíamos, porque no somos maestros, lo poco que sabíamos le enseñábamos: a ver, ven, siéntate, mira, haz así las letras. Nadie le ponía atención. ¿Por qué? Porque los padres vivían bajo maldición, porque los padres no quisieron tomar responsabilidad con el hijo. ¿Por qué están entrando estos millones de hijos en cautiverio? La respuesta está en las Escrituras: porque sus padres han fracasado, o sus padres están fracasando en sus responsabilidades. La responsabilidad principal de esta situación de los hijos es de los padres. Oímos mucho acerca de los delincuentes juveniles, lo que yo les platicaba. Pero escúcheme, no hay delincuente juvenil si no hay padres delincuentes. Se necesitan padres delincuentes para tener hijos delincuentes juveniles. Y yo le voy a platicar un caso que vi en la televisión. En Aurrera, una mamá llevaba a un niño como de 2 años o 3 años más o menos, lo llevaba en el carrito. Y escúcheme, cuando llegaron a la caja yo dije: caray, qué niño tan gordito, qué chulo se ve. No estaba gordo, el niño era flaco. La mamá le empezó a meter ropa por todos lados y el niño engordó. Entró a la tienda y engordó misteriosamente, pero ya lo estaban vigilando en las cámaras y lo agarraron. Y la mamá tristemente le empezaba a sacar las cosas y el niño nada más volteaba como diciendo: pues ¿qué pasó? ¿Por qué ahora me las quitas? Escúcheme, estamos haciendo hijos delincuentes. Cuando nosotros estábamos chicos,
íbamos a visitar a una amiga de nuestra mamá que vivía ahí cerca, ahí en la misma cuadra. Y entonces en la Navidad ponía su arbolito con su nacimiento y todo bien bonito y a todo dar. Y entonces cuando salimos de la casa, ya que llegamos a la casa de nosotros, mi hermano se le ocurre sacar de su bolsa 2 borreguitos de los que habían puesto en el nacimiento. Y entonces dice, bien inocente mi hermano, como siempre ha sido, entonces sacó los 2 borreguitos y entonces dijo, mira mamá, lo que me traje de la casa de la señora. Mi mamá bien pudo haber dicho, ay, qué bueno, porque no los teníamos, vamos a ponerlos en nuestro nacimiento. No, señor, venga para acá. Y lo agarró de la mano. Tenía como 4 años mi hermano, 4 o 5 años. Lo agarró de la mano, lo llevó con la señora y le dijo, señora, mi hijo le tiene que decir algo. Y mi hermano todo chiviado, ¿qué pasó? Es que tomé estos borreguitos. Bueno, la señora le decía, no, déjeselos, no hay problema. Y dijo, no, porque entonces si se los dejo, yo voy a propiciar que él pueda agarrar cosas. Le obligó a entregar las cosas. Quiero que vayas conmigo, por favor, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Pero la primera parte dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, si el marido es cabeza de la mujer, pues entonces también es cabeza de los hijos, ¿sí o no? Una de las responsabilidades del padre para su familia es el ser un sacerdote. Y aquí está una parte de lo que quiero hablar después sobre el sacerdocio. El padre entonces es un sacerdote. El Señor establece lo que se requiere en un sacerdote. Y voy a dar tres requisitos o 3 requerimientos que nosotros debemos de tener como sacerdotes. Estoy hablando que si tú estás casado con un esposo, tu esposo necesita ser el sacerdote. Estoy hablando que si tú no estás casada, pero ya tienes una familia, tú vas a ser el sacerdote de esa casa. Y necesitamos 3 requerimientos. Número 1, que los labios del sacerdote deben tener sabiduría. Yo como sacerdote debo tener sabiduría. ¿Sabiduría de cuál? Sabiduría de esta, no sabiduría humana. Número 2, que de la boca del sacerdote el pueblo va a buscar la ley. Repito, que de la boca del sacerdote el pueblo va a buscar la ley. O sea que yo tengo que conocer la ley. Y la tercera es porque el sacerdote es mensajero de Jehová de los ejércitos. Ahora, ya vimos los requerimientos, pero voy a hablar de 2 responsabilidades. El sacerdote debe de tener 2 responsabilidades. Número 1, conocer la ley del Señor. Y número 2, saberla interpretar para el pueblo. No lo que a mí se me ocurra, sino lo que es conforme a las escrituras. Así que el sacerdote es el mensajero de Dios. Una mejor palabra sería representante ante su pueblo, ¿verdad? Había un señor, ya les platiqué esto, había un señor en Ixtapan de la Sal que empezó un grupo con su familia, y eso es muy bueno, empezar un grupo con tu familia, con tu esposa y con tus hijos, sentarlos y decirles, miren, hoy aprendí esto de la Biblia. Y entonces el papá les empezó a instruir y dijeron ellos, nos parece muy bien. Entonces dentro de 8 días otra vez nos vuelves a enseñar, sí. Y entonces así lo empezaron a hacer. Pero después los hijos y la esposa se emocionaron y empezaron a traer a la gente de la calle o amiguitos y decirle, ven, mira, mi papá nos está enseñando de la Biblia. Y entonces empezó a hacer un grupo más grande y un grupo más grande, y llegaron más o menos a unas 25, 35 personas más o menos ya en la casa. Y entonces el papá se emocionó y dijo, qué bien. Y entonces empezaron un grupo. Hasta ahí, qué bueno, todo está bien. Resulta que este señor se llama Adán. No sé si todavía viva. Y su esposa, de veras no es broma, se llamaba Eva. Es en serio. Ellos eran Adán y Eva y tenían varios hijos. Pero escúcheme, al grupo empezó a llegar
una muchacha como la serpiente. Y entonces empezó a llegar como la serpiente y le empezó a hacer ojitos a Adán. Al grado de que este hombre empezó a decirle: no, mira, es que tú tienes que aceptar le dijo a la esposa: tú tienes que aceptar a ella porque los tres vamos a ser felices y así vamos a... Él empezó a poner como la secretaria. A ver, que ella lleve la lista, ¿verdad? A ver quién vino. Que ella lleve la lista, a ver quién cumple años. Y entonces le empezó a agarrar como la secretaria. Y escúcheme, hermano, al rato le dijo: no, mira, es que los tres vamos a hacer equipo. Tú eres mi esposa, ella es la secretaria, pero los tres van. Y le dijo la esposa: estás pero bien mal, ¿verdad? Y sacó sus maletitas a la calle. Y entonces dijo: bueno, entonces yo me voy con mi secretaria, me voy a viajar por todas partes de la República porque necesito hablar de la presencia, de lo que Dios me ha enseñado a mí. Ese es un sacerdote que no conoce la ley. Ese es un sacerdote que no interpreta la ley. Ese es un sacerdote que no tiene sabiduría. Nosotros necesitamos meternos con Dios para saber que Dios nos dé sabiduría y que nosotros interpretemos y conozcamos bien la ley. ¿Quieres que tu familia, que tu familia esté adelante? ¿Quieres que tu familia no esté en cautiverio? Tú tienes que conocer esta palabra. ¿Qué pasa si los sacerdotes fracasan en esta función? Y quiero hablarte de algo bien interesante que a lo mejor has aprendido y ya te sabes cierta parte del versículo de memoria. Quiero que vayas conmigo a Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero mira, ahí hay un punto y sigue. Y dice, aquí empieza a hablarle a los padres: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de dónde? Yo te echaré ¿de dónde? Yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también entonces dice: yo me olvidaré ¿de quién? Wow. Si usted se pone a leer bien esto y con calma, usted va a decir: caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento. ¿Quién le da el conocimiento? Pues en la iglesia, hermano. Pero nada más venimos los domingos. ¿Quién le da el demás conocimiento? ¿O qué conocimiento le das tú? ¿O qué entendimiento? ¿O qué ejemplo le das tú a tu hijo o a tu hija? En la semana nos comportamos como queremos. En la semana hacemos lo que se nos viene en gana. Entonces, ¿qué conocimiento está recibiendo el hijo en la semana? ¿Qué conocimiento recibe hoy en la iglesia? ¿Cuánto conocimiento recibe en la semana? ¿Recibe más conocimiento que aquí? Y si allá en la semana estamos dando un conocimiento que no es adecuado a lo que aquí se está diciendo, entonces estamos teniendo un caos en la mente de los hijos. Estamos hablando de conocimiento, y conocimiento no científico, sino conocimiento de la palabra de Dios. Esa es una palabra muy fuerte para los padres. Dios dice: yo esperaba que fueras el sacerdote de tu familia, pero porque has rechazado el conocimiento que necesita tu familia, entonces yo te rechazaré a ti. No te aceptaré como sacerdote, y cuando a tu ministerio sacerdotal en favor de tus hijos ya no lo acepte yo, entonces dice Dios: también me olvidaré de tus hijos. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si yo me olvido de la Biblia, si yo me olvido de estudiar, si yo me olvido de compartir con mi familia, entonces dice Dios: yo te desecho del sacerdocio y yo me olvido de tus hijos. Pregunto: ¿cómo estamos en la lectura? Pregunto: ¿cómo estamos compartiendo con nuestros hijos? ¿Qué enseñanza estamos dando a nuestros hijos? Enseñanza de esta. Esto es aterrador, ¿no es así? Pensar que Dios me dirá: como padre, has fracasado tanto en tus responsabilidades que yo me olvidaré de tus hijos. Seré con ellos como si no estuviera ahí. Los voy a borrar
y ya no tendré ninguna consecuencia o importancia, ya no tendrá ninguna consecuencia o importancia para mí. Imagínate que Dios diga: me voy a olvidar de tus hijos, de tus hijas. Para mí ya no tendrán importancia. Yo diría que esta nación está llena de hijos olvidados por Dios. ¿Por qué? Porque sus padres no guardaron la ley de Dios. Y lo voy a decir de esta manera: el padre que rechaza el conocimiento de la ley de Dios perderá su derecho a ser sacerdote de su familia. Cuando el ministerio sacerdotal del padre ya no le es accesible, Dios dice: entonces yo me voy a olvidar de tus hijos. Y quiero que vayas a Malaquías, por favor. Malaquías 4, verso 5 y verso 6. He aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice el verso 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea, o sea, tienen que regresar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Háganlo, dice, porque no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es impresionante el discernimiento del profeta Malaquías, que tuvo más de 2000 años atrás. Fue capaz de prever el problema social más grande y urgente de nuestros días. Y en verdad es el problema más grande de nuestros días. ¿Cuál es ese problema? Es el de hogares divididos por contiendas, padres e hijos fuera de relación, hijos rebeldes y padres negligentes. Y el profeta nos advierte que si esta situación no cambia, traerá una maldición, ya sea a una familia, a una nación o a una civilización. La palabra de Dios presenta solo dos alternativas ante esta situación. Y te voy a hablar de las dos alternativas. Una es: o restauramos las relaciones familiares y sobrevivimos, o permitimos que las relaciones familiares se deterioren y sigan por el camino que han seguido, y moriremos bajo la maldición de Dios. Estas dos alternativas solamente las puede decidir el padre de familia. No me importa, mi hijo rebelde, que se vaya, yo no voy a hablar con él. Y dice Dios: vuelvan el corazón del padre hacia los hijos, y yo les prometo que el corazón de los hijos va a volver a los padres. ¿Qué alternativa vamos a tomar? Vamos a agarrar la onda y vamos a decir: necesito poner una relación firme y fuerte en mi familia. Tengo dos preguntas y con esto voy a concluir. ¿Van a regresar los padres a Dios y enfrentar sus responsabilidades hacia sus familias? La siguiente pregunta: ¿continuará esta descomposición hasta sus últimas consecuencias, que es una maldición? Escúcheme, yo tengo 3 hijos. La hija más pequeña vive con nosotros. Los otros 2 ya no viven con nosotros. No por rebeldes. Terminaron sus carreras aquí. Uno es licenciado, el otro es psicólogo, y se fueron a buscar trabajo a donde somos nosotros en Toluca, y lo encontraron. Uno está casado, tiene 3 hijos. Soy abuelo de 3 nietos. El hijo mayor tuvo algunas situaciones, pero se compuso, y hoy en día hablo con los 2 que están allá en Toluca, y cada vez que hablo con ellos, yo o mi esposa tratamos de meterles a Dios, tratamos de enderezarlo. Van a la iglesia, están asistiendo a iglesia, pero nosotros les hablamos. Cuando nosotros hablamos con ellos, nosotros tratamos de darles palabra de Dios. Cuando estamos con ellos, yo procuro, mira, la Biblia dice así, así, así. Grandotes, 30 y 28 años.
pero ya con familia uno, el otro no, el otro está soltero. Pero escúcheme, ¿disfruto su compañía? Sí. ¿Anhelo estar con ellos? También. No puedo porque yo vivo acá y ellos allá, pero cuando yo estoy allá, disfruto su compañía. ¿Qué hago? No nos reunimos y nos sentamos en la sala para ver el celular. Platicamos lo que no hemos platicado en meses. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? No, pues que el trabajo, que así, que así. Fíjate que el otro día salí con fulano de tal, ¿te acuerdas? Que su papá es fulano. Ah, bueno, salí con sus hijos. Y platicamos, disfrutamos. Y ahí en ese disfrute lanzamos palabra de Dios. La Biblia dice, fíjate qué interesante, porque la Biblia dice esto. Como es que te está respaldando Dios, porque la Biblia dice. Y entonces platicamos, disfrutamos. Me pesa venirme. ¿Disfruto a mis nietos? Sí. Tengo un nieto que acaba de cumplir 2 años, pero apenas hace un año atrás vinieron y aquí estaba mi nieto, ¿verdad? Y el nieto sí, no sé qué hablaba. Yo no sé si de veras es mexicano, porque hablaba raro el niño. Yo no le entendía nada, pero lo único que le entendía era que decía a jugar. Y decía, a jugar, vente, vamos a jugar. Y yo me hinqué ahí en la sala y jugué a los soldaditos y jugué con él. El niño no sabía qué reacción tener, como diciendo, este viejito, ¿qué está haciendo aquí conmigo jugando? Pero que a todo dar, vamos a jugar. Y entonces él se puso a jugar. Y entonces mi hijo ahora viene y me dice que a veces de repente se despierta y soñó conmigo. Porque se despierta y dice, Tito, Tito, Tito. Y yo digo, que a todo da, qué bueno que le dejé una buena impresión, que juega conmigo. Pero disfruto a mis hijos y obviamente disfruto a mis nietos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a caminar? Dios requiere que los padres se vuelvan hacia los hijos, y luego Él promete que los hijos van a volver hacia los padres. Pero todo esto es porque los padres deciden si quieren arreglar la situación o quieren seguir igual. Escúcheme, hermano. Pues a lo mejor tú dices, yo tengo una relación muy bien con mis hijos. ¡Qué bueno! Aprovéchala. Y ahora, poco a poco, mételes a Dios. Ayer platiqué con mi hermana que va a una iglesia en otra ciudad y me platicaba de unas señoras, de 2 o 3 señoras, 2 señoras creo, que van a la iglesia y que en la iglesia son hermosas y que en la iglesia hablan increíblemente. Bueno, hasta hacen la voz dulce. Dice, pero un día me tocó verlas en la calle con sus hijos. Una señora de ellas tenía su hijo y su hija, y dice, Dios mío, nada que ver con la iglesia. Y la señora está enojada porque los hijos no van a la iglesia, y entonces con los hijos se comportan totalmente diferente como se comportan en la iglesia. Cuando nosotros tomamos las riendas, somos sacerdotes, buscamos la presencia de Dios, entonces nosotros cada vez que tengamos oportunidad podemos hablar de la palabra de Dios, podemos conectar con la palabra de Dios. Fíjense que hoy el devocional me habló de esto. Fíjate, hijo, yo estaba pensando esto así y así. Comparte que Dios te habló en el devocional, comparte que Dios te ha hablado a tu vida, comparte la bendición que has recibido en el día. A mi hija no la vemos en la semana porque ella estudia y después de la escuela se va al trabajo, pero en la noche a mí no me encuentra dormido. En la noche nos sentamos a cenar con ella y platicamos. ¿Y cómo te fue en el trabajo? ¿Y cómo te fue en el día? ¿Qué sucedió en la escuela? ¿Qué pasó? Mira, la Biblia dice, y platicamos y conversamos. Y ella misma a veces dice, yo he recibido, fíjate que hoy pude ver lo que dice la Biblia, y y nos comparte y nos dice, ay, caray. Eso es estar bajo la bendición de Dios. Pregunto, ¿eres un hombre o una mujer, padre o madre, en bendición, o por este tiempo has estado fracasando porque no has ubicado bien las cosas?
Pero escúchame, si estás aquí, hay oportunidad de cambiar y ser un padre o una madre bendecidos. Muy bien, yo quiero que en esta mañana se pongan de pie todos los que son padres, y más en especial los que a lo mejor no estamos caminando conforme a lo que hoy estamos hablando. Quiero que cierres tus ojos y que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, estamos aquí y reconocemos tu bendición. Reconocemos que tú necesitas que cada uno de nosotros seamos sacerdotes en nuestra casa. Que cada uno, Señor, nos pongamos las pilas. Y Padre, podamos ser unos buenos sacerdotes y podamos dar ejemplo. Y podamos corregir el camino. Si el camino lo hemos estado llevando mal, Señor. Si el camino lo hemos estado llevando por donde no ha sido, Señor, perdónanos esta mañana. Clamamos para que tu presencia, Señor, traiga un cambio en nuestra manera de vivir, de actuar y de ser. Pero, Señor, déjanos ser hombres y mujeres, Señor, que nos pongamos en la brecha, que seamos sacerdotes, que seamos profetas, que seamos reyes en nuestra casa. Queremos caminar bajo tu voluntad. Padre, no queremos que el pueblo, Señor, se pierda porque le faltó conocimiento, como dice la palabra de Oseas. Queremos en el nombre de Jesús, Señor, no rechazar el sacerdocio. Queremos no rechazar el conocimiento, Padre, y que tú te acuerdes no solamente de nosotros, sino que te acuerdes también de nuestros hijos, y que, Padre, tú pongas la línea. Tú, Señor, endereces el camino que está siendo chueco o que ha sido chueco por años. Padre, aquí estamos, Señor, y hay esperanza en ti, Señor, para que este camino sea enderezado. No queremos que nuestra generación, no queremos que nuestros hijos, Señor, caigan en maldición, sino que caigan en bendición. Ponemos esto en tus manos y, Padre, declaramos que tú seas el sacerdote de nuestra casa. Pero también declaramos, Señor, que hoy nos ponemos en la brecha y hoy somos sacerdotes de nuestra casa, y declaramos tu señorío y declaramos tu bendición. Y declaramos, Señor, que esta semana, en el nombre de Jesús, podamos poner en práctica la palabra que hoy hemos recibido de ti, Señor. Mueve nuestros corazones y nuestros pensamientos a hacer tu voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.